Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la situación de las cárceles. Es un tema recurrente. Cada cierto tiempo invitamos especialistas en el tema, estudiosos de este tema, para pasar balance a qué está ocurriendo en nuestras cárceles. Siempre hay promesa de mejoría y vamos a ver qué está ocurriendo. A propósito de una denuncia que recientemente hizo un interno que grabó un vídeo desde la cárcel y donde denunció que le levantaron un falso expediente, entre otras cosas. Tenemos como invitados al doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos también a Juan Alberto Vargas, abogado también, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos, y al también abogado constitucionalista Oscar Valdés. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Alto de estar aquí y ver que en este país en verdad no hay autoridad, que la autoridad de aquí lo que son es abusiva. Ya hoy me dispuse a que hagan lo que ellos quieran hacer. Si algo quieren más hacer de lo que han hecho conmigo, que lo hagan, porque creo que más de lo que les voy a contar ahora mismo que han hecho conmigo no lo pueden hacer. Yo soy Andrés Trinidad Mejía, miren mi cara. Soy de San Pedro de Macorís. Duré alrededor de 12 años en Romana y alrededor de 14 años en Higüey. Soy mecánico profesional, soy pintor, fui especiero, fui aguatero, fui vendedor de víveres. Lo último que estaba haciendo era vender víveres en la calle en una yarrita que tenía. Fui limpiabota, chinero, sonero, soy electricista y mecánico, conocido de San Pedro de Macorís, La Romana y Higüey, por muchas personas y autoridad también. Bueno, eso que vimos ahí es el joven Andrés Trinidad, que ha denunciado esta situación de abuso. Él dice que le hicieron un falso expediente, con la gravedad en este caso de que el expediente es sobre un homicidio cometido en San Luis. Él ha dicho que no es la persona a la cual se acusa de ese homicidio, y la propia familia de la víctima ha dicho que ciertamente no se trata de él, de Andrés Trinidad. Se habla de otra persona que le dicen Milosi, algo así. Entonces, es un hecho muy escandaloso. Ha traído la reacción de medios de comunicación de las autoridades que han prometido una investigación. La pregunta es, ¿qué tanto ocurre este tipo de irregularidad, de abuso de poder y de negación de derechos en el sistema nuestro de las cárceles, del sistema policial, de justicia y la labor del Ministerio Público? Vamos a comenzar con Oscar Valdés, abogado constitucionalista. Sí, gracias por la invitación. Fíjate, situaciones como esta en la República Dominicana ocurren muy a menudo, y ocurren muy a menudo sobre todo en lugares donde habitan personas de escasos recursos, personas que muchas veces tienen desconocimiento de lo que es la ley, tienen desconocimiento de lo que son sus derechos. Aquí hemos visto cantidades de testimonios a través de los medios de comunicación, inclusive, de donde jóvenes de barrio son extorsionados cuando no acuden a uno de los pedimentos de las autoridades con fines para delinquir, en el caso de droga, en caso de contratación, de sicariato. O sea, ocurre muy a menudo. Ahora bien, también ocurre de personas que están cumpliendo condena, personas que son detenidas, sobre la base de que hay una presión social
por parte del Estado con miras a sanción, a que se consiga el culpable de un homicidio, de un delito tal, y este es una típica de las respuestas que dan las autoridades para demostrar que son eficaces, dando solución a un problema determinado, independientemente que el que hayan detenido no tenga nada que ver ni esté cerca. Ahora bien, lo eligen para sus fines, dependiendo del nivel social de la persona. Bien, vamos a ver, doctor Manuel María Mercedes. Mire, en estos momentos, al igual que ese caso, en los derechos humanos podemos presentarle más de 100 casos. Más de 100. A nivel del país. Ustedes tienen confirmados. Claro. Documentados. Sí, y que lo estamos asistiendo. Caso Puerto Plata, caso Santiago, caso La Romana, caso San Pedro, provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y es mucho más grave, porque dentro de esos 100 estamos asistiendo jóvenes que están condenados a 30 años y que no ha valido hacer la normativa procesal porque ya su caso ha adquirido, como le decimos los abogados, la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y cuando un expediente, un caso ya ha ido a los 3 grados de jurisdicción que plantean, son 4 ya, pudiéramos decir, ya es muy poco lo que hay que hacer. Y sin salida desde el punto de vista jurídico, porque entonces cuando usted acude a la única posibilidad de que ellos tienen es la revisión penal ante la Suprema Corte de Justicia. Yo tengo más de 20 años en el ejercicio y no conozco 2 casos, no sé si lo distinguido colega, en que la Suprema Corte de Justicia, tanto en la administración del actual presidente como las anteriores, haya tomado un caso de revisión y haya dicho no me equivoqué, o no ella, sino los tribunales anteriores, incluyendo ella misma. Es decir, en nuestro sistema entonces reparar fallas del sistema o de quien sea, por la cual se haya condenado a un inocente, es difícil que se haga una reparación. Eso es más difícil. Que uno ve eso en otros países, que dicen no tantos años presos, sí. Los reivindican, incluso lo compensan económicamente, porque le hicieron perder los mejores años de su vida. Sí. Vamos a ver qué nos dice Juan Alberto. Saludo a todos. Siguiendo en el mismo orden que ustedes decían ahora mismo de aquí no se repara, no hay indemnización, aunque sí se contempla realmente en el código, pero no conozco todavía un caso de una persona que haya tenido un resarcimiento económico por haber cumplido una pena injusta. Recientemente yo tenía un caso de un señor que era prácticamente las mismas condiciones de la de este joven, solo que no se hizo famoso. Y ese señor fue condenado a 20 años de prisión sin tener un expediente. Y en la Corte de Apelación se envió un juicio nuevo porque no habían pruebas. En el nuevo juicio, este señor es descargado. ¿Por qué? Porque en el interrogatorio que había, que se le hizo al oficial actuante en ese caso, simplemente dijo que él no investigó el caso porque Radio Bemba había dicho que fue ese señor. En plena audiencia, o sea, por el rumor un público, oficial, como quien dice. Y así mismo su palabra textual, Radio Bemba dijo que fue él, yo no tengo que investigar más. Y tú te quedas, pero no hay una prueba balística, no hay una prueba, no hay nada. Lo único que lo unía a ese señor era que el día antes él y un grupo de amigos estaban compartiendo en un sitio de bebida, más nada. Tú dices, Radio Bemba dijo y ya la policía no investiga. O sea, ese hombre duró 5 años preso de su vida y nadie dice, él me dice, ¿qué yo puedo hacer ahora? Dígame, ¿qué hacemos? No hay nada. Bueno, pero aquí durante muchos años, a partir de lo que llamaron la primera ola de reforma judicial, se habló mucho de la mejoría, de la prestación del servicio de justicia, de que no se iban a tardar tanto los casos. Nos dimos un nuevo código procesal penal. Se ha dicho que hay una mejoría con el sistema carcelario con el nuevo modelo. El Ministerio Público, tanto este procurador como los anteriores han dicho de los esfuerzos que están haciendo para que la ciudadanía reciba un servicio de mejor calidad y con mayor celeridad. Entonces, todo esto es simple retórica, no hemos avanzado nada, vamos a ver. Mira, mi planteamiento es el siguiente. Aquí en la República Dominicana
se pretende que resolver los problemas con una legislación. Y como el problema es una legislación, votamos una ley y ya el problema está resuelto. Lo cual es distante a la eficacia de la norma. O sea, yo no hago nada con una norma si esta no es eficaz. En materia, lo primero que en la República Dominicana no tenemos política criminal. Exacto. Ese es el primer elemento. Aquí los jueces quieren resolver el problema de la falta de policía, de la falta de seguridad, trancando gente. Pero ese Código Procesal Penal que fue atacado y sigue siendo atacado por ciertos sectores de poder en la República Dominicana sobre que no funciona y que beneficia al delincuente, detrás de esto hay una mentira. Ese Código Procesal Penal a quien beneficia única y exclusivamente son a los grupos de poder. ¿Y por qué a los grupos de poder? Porque aquí tenemos personas presas o que se le dicta medida de coerción porque no tienen 5,000 pesos para poner una fianza. Entonces yo me robo un pollo y no tengo los 5,000 pesos para una fianza, yo voy para la victoria. Pero yo mato 3 y tengo una casa para poner una garantía económica, o 200,000 pesos, o 300,000 pesos, o 1/4 para engancharme un brazalete que vale todo el dinero del mundo, que un pobre no puede pagarlo, va para la calle. Entonces yo creo que la justicia tenemos que humanizarla, porque estamos aplicando una justicia muy injusta, por decir lo contrario. Tú has tocado, Oscar, un tema que me parece fundamental. Carecemos de una política criminal, que no es lo mismo de que exista una ley. Se habla mucho y cada vez que se cambia un director de policía, por ejemplo, un procurador, un fiscal, se lanzan como nuevas frases, yo digo de propaganda, es decir, ahora vamos a hacer tal cosa, y se piensa que ya sí habrá una política para combatir delitos, para prevenirlo. Pues todo eso nada más son frases, no existe. Discurso. ¿Por dónde tendría que empezarse una política criminal en República Dominicana? Vamos a ver. Mira, lo primero es que, como decía el distinguido colega, ahora mismo, sin llevar la desesperanza, no hay posibilidad de que eso se produzca. ¿Por qué? Porque a esos fines no existe la menor voluntad política para que pudiéramos sentarnos todos y todas los actores a definir lo que el profesor ha establecido de lo que es esa política criminal. Porque no es que no se ha debatido, no es que ellos no lo saben. El problema es que en estos momentos ha fracasado la justicia, ha fracasado el Ministerio Público y está en proyecto de fracaso como resultado de aquella reforma que tú muy bien planteabas, y que esas reformas en cierta medida contribuyeron a solucionar situaciones de las que hemos retrocedido y que hoy la tenemos. Por ejemplo, cuando se implementa el Código Procesal Penal, profesor, se eliminó los presos preventivos y llegamos a un punto de que en la República Dominicana no teníamos presos preventivos, porque se crearon los famosos tribunales liquidadores con la presión de que ya el código no dio los plazos, y prácticamente eso se redujo a su mínima expresión. ¿Qué resulta hoy? Eso que ocurría antes, que los casos se reenviaban y se reenviaban eternamente. Ocurría. Que usted podía durar 10 años como preso preventivo, siendo ese periodo se supone que una pena anticipada. Todo eso se corrigió en gran medida. En gran medida, pero ¿qué resulta? Que de cero ahora estamos en que aproximadamente en estos momentos deben haber 28,000 privados de libertad, casi en 99,000, en 42 centros penitenciarios. Y resulta que el 70% hoy son presos preventivos. De nuevo. Cuando el propio código dice, y el espíritu del legislador planteó, espérense, cuando a un imputado pasa de 1 año sin habérsele conocido su situación procesal, obliga al juez a tener que variar esa medida por una de las 7 medidas que están previstas y planteadas en el Código Procesal Penal. ¿Y qué pasa? Que para los juzgadores de justicia no existe en estos momentos
más posibilidades en el marco del código que no sea la prisión preventiva. Y esto es lo que ha llevado de que veamos lo que hoy ha pasado con el joven de ese video. Andrés Trinidad. Sí, entonces esa es la problemática que tenemos aquí. Y como decía el profesor, entonces en el único país que existen dos sistemas penitenciarios en la República Dominicana, y con el agravante, con el agravante de que uno de ellos no ha sido posible aun cuando la consensuamos, porque yo fui parte de esa comisión que lo consensuó para crear una ley que se planteara un nuevo de modelo de gestión penitenciaria en correspondencia con esa usted dice del nuevo y viejo modelo. Sí, que se suponía que el nuevo tendría que ir sustituyendo paulatinamente que ya tenía que haber, tiene 12 años. Ya es adolescente. No, ya casi ahorita yo le dije a Roberto y a Ismael que vamos a celebrarlo. Pero vamos a ver, que quiero escuchar la opinión de Juan Alberto Vargas sobre la carencia de una política criminal. ¿Qué podríamos hacer para que tengamos en el país una política criminal de verdad? Ciertamente, como decía el colega, no hay política criminal. Aquí la Procuraduría tiene un departamento de política criminal, y cuando tú te acercas al departamento de política criminal, te dicen, estamos elaborando un plan que nunca se sabe, igual que el plan ese que se elaboró para el tema de la violencia. Ahí me sorprende, digo, pero el procurador hizo una rueda de prensa anunciando el plan y me convocan los otros días a una actividad para que veamos la construcción que se está haciendo del plan, pero como tú lo publicaste de que se hizo, y así mismo pasa con el mismo tema de la criminalidad. Tienen un departamento en prevención de la criminalidad, pero no hay un plan hecho, o sea, no hay una política, y mientras sigamos midiendo a los fiscales por el tema de cuánta medida de coerción se logra prisión, no vamos a tener cárceles vacías, eso no es verdad. O sea, vamos a seguir incrementando y 70 va a quedar siendo un número pequeño. O sea, va a llegar a un nivel en que los presos preventivos, o sea, no van a caber en la cárcel. Y perdóname, Olivo, hay una situación que los presos preventivos, porque en este caso, o sea, está conjunto con condenado. Estamos hablando de un preventivo. Exacto. O una persona en un proceso de investigación que a lo mejor ni se le ha dictado no se le ha conocido ningún tipo de medida, y está con presos que están condenados con internos a 30 años, 20 años, 15 con homicidas, violadores, o sea, con de todo. Y a lo mejor yo lo que me salté fue una luz roja en un semáforo. Sí. A lo mejor. Entonces, volviendo aquí este puntito, sí, en cuanto a las cárceles preventivas. Las cárceles preventivas, aquí tenemos que cuando el que comete la infracción o tiene un apellido, tiene un título, lo mandamos a uno de esos vacacionales que andan. Porque se aplica el código. Ahí se aplica el código. Entonces, vuelvo y repito, o sea, mi problema, lo que me llama, me da coraje en la sociedad dominicana es cómo seguimos revictimizando la pobreza. Sí. Y haciendo criminal al pobre, porque cuando hablamos de criminal y delincuente es para abajo que miramos. O sea, sí. Y eso le hace daño al sistema democrático. De hecho, el doctor que es sacerdote jesuita, el padre de Fe y Alegría, ahora se me olvida el nombre, que siempre dice que cuando se habla, hay que combatir la pobreza para reducir la criminalidad, él siempre protege. Sí, porque hay un sesgo ahí de discriminación, sí, de entendido de que aquel que no tiene dinero automáticamente es un criminal. Sí. Y no es así. Yo cuando oigo decir eso de los barrios pobres, digo, no, pero yo me levanto de madrugada y lo que yo veo son muchas personas fajadas trabajando, con trabajos duros, claro, gente que proviene de barrios pobres, los que reparten los periódicos, los que son choferes de guagua, los que le ayudan a los choferes de guagua, la señora que cuelan el café. Exacto. Entonces, quienes trasladan los que nos comemos del campo hacia la ciudad. Entonces, esa gente viene de barrios pobres, entonces no es verdad que porque tú no seas una persona de clase media o clase alta, ya automáticamente tú eres un delincuente. Exacto. Y a la hora que están buscando, perdónenme, un presunto delincuente, el primer sospechoso es el que viene sudado de trabajar a las 5 de la tarde, o viene en un motor, ese es el primer sospechoso. Sí. Es lamentable, pero es así. Bueno, porque las redadas incluso, o ese tipo de detención en la calle, por nada, no lo hacen en el polígono urbano central, no se van a equivocar. Es que eso no tiene un perfil sospechoso. No, además que cuando viene a ver, cae sospechoso el policía, se hace eso. Claro. Bueno, con el permiso de ustedes, vamos a una pausa.
y a ellos. A mí después que se cansan de darme golpe y investigarme y ven que no tienen nada contra mí, ni soy la persona que buscan, me dice el coronel que está a cargo, te voy a hacer coger una vuelta. Me manda para el cuartel de Felicidad. En el Felicidad me agarran y me torturan y también me matan a golpe. Duran 4 días conmigo. De ahí me mandan al juzgado. En el juzgado aparece una señora y dice que yo soy Moreno Milesi. Le digo, no señora, yo no soy Moreno Milesi. A mí me conocen como Moreno, pero Moreno mecánico. Soy de Higüey, de San Pedro de Macorís, vivo en Higüey. Bueno, ahí teníamos otro segmento de esta denuncia de Andrés Trinidad. Golpeado, apresado de manera arbitraria y esos traslados, todo eso, yo entiendo que se supone que debe haber un protocolo para hacer esas cosas, ¿no? Mira, en la denuncia hay varios elementos importantes, sobre todo el destacamento Felicidad es uno de los que aquí en la provincia de Santo Domingo. ¿Dónde es el que queda en Los Minas? Es en Los Minas. Ese destacamento específicamente es el que más denuncia recibe de actuaciones que van en contra de los derechos de desapariciones a partir de ese cuartel, que no se han resuelto. No se han resuelto. Segundo, mi pregunta es la siguiente. Él dice que duró 4 días en el destacamento de Felicidad, cuando aquí te habla la Constitución, el mismo Código Procesal Penal, que una persona detenida tiene 48 horas para ser presentada a una autoridad. Pasar esas 48 horas, entonces tenemos que dejar a la persona en libertad. Si no estamos violentando el derecho constitucional y los derechos fundamentales. El hecho de que haya recibido golpes, la Constitución prohíbe las torturas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y ninguna confesión puede ser obtenida a través de estos golpes. Y permítame decirle, es lamentable que todavía en el 2018... la policía siga con el mismo modus operandi de la era de Trujillo. Es el mismo modo. Aquí a todo el mundo es con patá, trompa, con un libro y con un bate o con electricidad que se sacan las confesiones. Y dice el artículo 6 de la Constitución que toda actuación contraria a lo que establece la Constitución es nula y eso da lugar a una libertad. Todavía ese muchacho es culpable y se le encuentra todos los elementos de prueba. Por el simple hecho de violentarle todos esos derechos constitucionales, hay que ponerlo en libertad. Bien, doctor, usted dice que usted tuvo la oportunidad de entrevistarse con Andrés Trinidad. Sí. ¿Qué le dijo él? Mira, lo que ese muchacho reveló en presencia nuestra es algo que yo espero que, como aquí no caen los altares, ¿verdad? Porque los altares son de los santos. Están amarrados. Entonces los santos nunca dejan que se caigan. Pero yo espero que con la revelación de este video y la supuesta comilla, la supuesta investigación entre comillas, que en el fondo no están haciendo nada, porque lo que él reveló ahí es cosa grave, como decía el distinguido profesor. Oye, la comisión anuncia, quizá cometimos el error de anunciar que íbamos a la fiscalía, vamos a la Victoria. Voy a la fiscalía, hablo con la juez de instrucción, hablo con la juez de la ejecución de la pena, que es la quien está encargada de judicializar y velar por los privados de libertad que están en la Victoria. Él, en estos momentos, su situación jurídica es que el 14 de marzo de este año se le conoció el juicio preliminar. El juicio preliminar es un juicio a la prueba. Y el juez, por suerte, para mala suerte de él, era interino. Los jueces interinos no tocan, te mandan la cosa como dice el fiscal, porque no quieren complicarse su vida, porque tienen miedo. Vamos a ver, entonces, para mí y los demás que somos profanos en asuntos de derecho, sí. Cuando usted dice que ahí en ese juicio preliminar lo que tiene que valorar si hay calidad en esa prueba. El juicio preliminar. Si alguien me dice, mire, este señor mató un marciano, yo sé que eso no tiene validez porque los marcianos no vienen aquí, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo digo, no, eso hay que desestimarlo. Exacto. Eso es. Entonces lo que hacen si es interino es que le dan curso de automáticamente, sin examinar nada. Porque el juicio preliminar, conforme al código, es un juicio a la prueba. El fiscal dice, mire, yo tengo cintilla probatoria en la que yo puedo decir que Manuel María es culpable de este hecho. ¿Por qué? Porque fíjese, aquí tengo la pistola,
aquí le hice la prueba balística a él, la huella digital y todo eso. Sin embargo, en este caso no sucedió nada. Nosotros estamos terminando el informe y debo avanzar aquí, que vamos a decir las razones por las cuales los oficiales de policía que investigaron ese caso, por qué andaban buscando un culpable, no al verdadero que causó ese hecho. Que ya la propia familia de la víctima ha dicho, porque ahora él está, como le llamamos los abogados, en una situación jurídica, un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque cuando un tribunal conoce de un caso y dictamina sobre ese caso, ya ese juez no puede más que no sea. ¿Qué se comprometió la juez de instrucción? De que en el día de ayer, a más tardar hoy, iban a terminar la minuta. Para terminado esa minuta, mandársela a la juez que lo corrija. Y después que la juez la corrija, la firme, entonces van a apoderar al tribunal colegiado, que es donde se le pudiera hacer un proceso. Ese ciudadano está privado de libertad sigue privado de libertad. Siguen violando los derechos. Pero óyeme, Olivo, cuando ese muchacho declara la forma en cómo fue torturada, la actuación irregular de los certificado médico, porque cuando a él lo golpearon por aquí, porque debo de decirte que se siguen cometiendo violaciones a su derecho, porque cuando un imputado ya ha sido juzgado, como el caso de él, en el juicio preliminar, no hay autoridad ni de la policía, ni siquiera del mismo Ministerio Público para trasladarlo. Exacto. Entonces ellos, como para que nosotros no fuéramos a la victoria, entonces lo trasladan. Yo me doy cuenta que el muchacho viene y cuando yo le hago saber a la procuradora fiscal de la provincia, bueno, si ustedes lo van a investigar, tiene que ser en presencia de nosotros los derechos humanos que somos abogados, porque eso es lo que dice el código. Entonces ahí se arma el tapón. ¿Tú sabes quién era que lo iba a investigar? Y si quieren que lo desmientan, porque estábamos ahí, Decena, Cedeño, que es el coronel de DICRIN. Ese muchacho le dijo a él que lo último que dijo a él, que a él le iban a meter en una caja de muertos. Ya tú, oye. O sea, la persona que le hace esa amenaza, a ese oficial es que se le iba a encargar la investigación. Bueno, en esa época él no estaba en ese destacamento. Él no estaba porque Cedeño, es el jefe del departamento criminal del Felicidad. Entonces, como este video ha salido, ahora la policía se interesa y en consecuencia el director del DICRIN, el general Pujol, envía a él para que investigue. O sea, violentando las normas, profesor. ¿Por qué que usted no puede ser juez y parte? Él está denunciando a quienes lo han llevado a la situación procesal en la que está y entonces ellos mismos son los que lo están investigando. Ahora, y entonces hoy acuden ellos, sin la autorización correspondiente, lo trasladan de la Victoria a la fiscalía. ¿Quién hizo ese traslado? Bueno, eso es lo que yo estaba averiguando. Porque se supone que la autoridad del Ministerio Público, ¿o no? Sin embargo, cuando yo me doy cuenta, sé que no, porque uno es demasiado viejo, Olivo, en esto. Entonces, pero a requerimiento de quién se arma el juidero, como decimos popularmente. Digo, no hay problema. Cuando vamos a investigarlo, ¿tú sabes quiénes estaban ahí? El coronel del DICRIN y un coronel que ha asignado asunto interno para investigar lo que él ha venido denunciando. Lo que denunció. Y lo que él denunció. Y entonces el coronel, yo hasta me río de él, porque entonces, bueno, espérate, Manuel, aquí hay una denuncia grave. Y como tú eres una voz autorizada, yo tuve que coger, hacer una inspección al cuartel de Felicidad. Ven para que tú veas, porque él dice que había un ataúd. Pero y 10 meses después, ese ataúd no está ahí. Pero él denunciándolo ahí, porque él sabe que es algo grave, que en un destacamento y le van a estar esperando ahí. Exista un ataúd. Desde que una gente ve un ataúd, como decía el profesor. Pero imaginémonos que no había ataúd. Solamente el simple hecho de una persona detenida, esposada, porque también otra cosa, la policía te da esposado, amarrado, a un individuo que no puede defenderse, está infundiendo violencia psicológica, aunque no esté la porque es reducirte al mínimo, humillarte, o sea, porque incluso sin que lo aten, si son 2 o 3 lo pueden golpear, o sea, no estoy diciendo que está bien, sino que pueden hacerlo, pueden forzar eso, pero para humillarlo más, reducirlo más, lo esposan. Pero a todo esto, la investigación no se supone que la dirige el Ministerio Público. Pero exactamente. Porque yo estoy escuchando que usted me dice que este policía dijo, que este general, que este coronel. Entonces, y el Ministerio Público, ¿qué está haciendo? Yo estuve, cuando yo llego a las 9 de la mañana a la Fiscalía de la provincia, estoy hasta las 11. Ahí lo traen como 11:30, 12.
de una vez lo llevan para un despacho. Yo estoy creyendo que la fiscal titular, que conforme a la denuncia que él ha formulado, va a hacer la investigación. Yo salí a las 2 de la tarde para Felicidad a hacer la comprobación y la fiscal nunca lo vio hasta ese plazo. Y después yo le digo, entonces, ¿quién lo va a interrogar? No, ya con esa pregunta que yo le hice, y él le hace la pregunta en presencia nuestra y del abogado que estaba ahí, que a propósito de eso lo invitamos. Entonces, cuando uno analiza ese expediente, ¿tú sabes de qué está compuesto el expediente de él? Tiene 3 documentos. Un primer documento es la instancia del fiscal solicitándole la medida. Ese. Un segundo documento, la medida de coerción. Y un tercer elemento es ya el acto de apertura a juicio sin prueba, violentando todo el debido proceso, sin hacer parafina, o sea, un asunto que eso llora y que contradice el artículo 7 de la Constitución cuando habla, al igual como decía el profesor del artículo 6, del Estado democrático y social de derecho. Entonces, así no se puede. Entonces, cuando uno ve esas investigaciones y cuando uno sabe que precisamente esa situación, como en los próximos días nosotros lo vamos a decir en el informe de la investigación que hemos hecho, y vamos a decirle el origen, por qué a él lo quieren y por qué a él lo incluyen en ese expediente y por qué las actuaciones irregulares de la policía para tratar de sacar de circulación a los propios policías que estaban involucrados en esa situación. Y ahí es que yo hablo que si es verdad que ellos van a investigar, yo espero que caigan los altares. Pero lo que quiero denunciar aquí en este espacio sobre el problema de la situación penitenciaria es que esto tiene que cambiar. Porque es que aquí hay una complicidad empezando con el Ministerio Público, y esa complicidad en un minuto, Livo. Mira qué es lo que pasa. La Constitución y el Código dice que quien debe investigar es el Ministerio Público. Aquí los ministerios públicos no investigan, sino un caso trascendental. ¿Qué hacen los fiscales? Que cogen las declaraciones que sobre la base de cómo le pasó a este joven de la tortura para sacar confesiones, y nosotros tenemos cientos de casos así, resulta que entonces se lo llevan al Ministerio Público. El Ministerio Público lo avala. Con eso el Ministerio Público... lo que el policía le lleva, eso es lo que ellos hacen. Lo que le lleva no, lo que le dice muchísimas veces. O sea, que a veces ni le lleva nada. No le lleva nada. Le digo, mire, tal cosa. testigo. Y el Ministerio Público legitima esa actuación. Entonces lo más grave, sobre esas investigaciones irregulares, violatorias al debido proceso constitucional, universal, con los pactos y convenios, entonces resulta que con eso él va ante el juez permanente de la instrucción y con eso solicita medidas. ¿Y qué hacen los jueces? Como que hay que, Olivo es mi jefe y yo tengo que hacer lo que Olivo diga. Entonces cogen esa solicitud del fiscal y mandan con prisión preventiva, que de las 7 que establece el código, solamente la única que saben conocer los jueces, con raras excepciones, de la jurisdicción permanente, prisión preventiva. Y con el agravante que también violentan el debido proceso, porque si un juez me envía a mí por 3 meses, el mismo juez en su sentencia, el código lo manda a que tiene que plantearle el problema de la revisión. Tú sabes que en la provincia de Santo Domingo no se revisan los expedientes. Hasta estos días que por una protesta que yo le hice al nuevo presidente de la Corte Penal, y dijo, pero de verdad, aquí no están revisando, hay que revisar, y se demuestra ahora en este caso de ese joven que él debió haber sido objeto de 2 por lo menos revisiones, porque a él le dieron 3 meses, entonces a los 3 meses el juez hay que revisarla, sí. Y entonces el juez... A veces se ratifica o se amplía, pero que no debe ser la ratificación, porque el código te dice, bueno, si usted, señor fiscal, usted no presenta la acusación en esos 3 plazos, en esos 3 meses, entonces yo como juez, que tengo que estar a favor del imputado para respetar el debido proceso, debo intimarlo. Y está intimado para que en un plazo de 10 días usted me presente la acusación. Y si usted no me presenta la acusación en esos 10 días, entonces yo voy a declarar distinguida la acción penal porque el Ministerio Público no respondió. Bueno, entonces no se hace nada de eso. Juan, y eso tiene lleno la cárcel. En este caso, una de las argumentaciones que después que se destapó el escándalo, han dicho oficiales de policía, relacionistas y otros. Bueno, tenemos que dar una pausa. Cuando retornemos, vamos con Juan para que comente un poco esa parte de lo que han dicho para tratar de justificar que ese joven esté preso. Vamos a una pausa.
caliente, porque estoy alto, tengo 10 meses comiendo lo que se llama el chao, pasando hambre, bebiendo agua de llave, durmiendo en el suelo, sin ver mis hijos, sin ver mi mamá, mis hijos pasando hambre. Yo tengo 5 muchachos que ningún hijo de su madre me lo va a mantener. Y veo cada día que en las redes sociales sale que autoridad, que el gobierno, que esto. Mentira, aquí no hay autoridad, aquí no investigan. Aquí se lo voy a demostrar cuando salga de aquí. Usted le dice de una... Bueno, ese era otro segmento de esta denuncia de Andrés Trinidad. Tenemos que anunciar que se ha incorporado en estos momentos el doctor Félix Valdés, que es abogado precisamente de Andrés Trinidad, y ha salido momentáneamente del set el abogado Oscar Valdés. Antes de que pasemos al doctor Félix Valdés, teníamos pendiente que Juan Alberto Vargas se refiriera al hecho de que luego de que se ha denunciado todo esto y esto ha espantado a mucha gente, la policía ha dicho, bueno, que ese joven Trinidad tiene otros hechos por los cuales se le está investigando. ¿Eso justifica que se le mantenga en prisión de manera irregular? Claro que no, o sea, es imposible. Si la policía tenía evidencia de que ese joven tenía otros casos, ¿por qué no lo judicializó por esos casos? Pero independientemente de que él esté guardando prisión por el caso que ellos le imputan, debieron haber hecho la presentación de la acusación de esos otros casos de manera individual y podían llevarse los 2 procesos o varios procesos como que eso no justifica eso no justifica para nada que él esté preso. Pero le hemos cargado mucho el dado a la policía en este tiempo que tenemos aquí. Y yo quisiera cargarle el dado específicamente al Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la policía hace todas las diabluras del mundo aquí, eso está comprobado que es una porquería la policía. Y me perdonan por el tema de la porquería. Pero el Ministerio Público aquí es quien tiene la facultad de investigar. Pero el Ministerio Público aquí es quien presenta ante un juez para conocer medida de coerción. Y si ese muchacho duró 4 días preso, ¿quién es responsable de que se avalaran esos 4 días? Es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es quien tiene que presentarlo ante el juez. El Ministerio Público es quien debe presentar a ese joven a un médico legista, que pertenece también al Ministerio Público. Entonces, todas las diabluras que se hacen aquí para conocer la medida de coerción a un ciudadano, la avala el Ministerio Público. Y lamentablemente, en un sistema judicial en donde los jueces tienen miedo al mismo Ministerio Público, aquí todo lo que el Ministerio Público pide es muy difícil que se lo rechace. Por el temor de que el fiscal quiere siempre recusar al juez y lo ve muy parcializado según ellos, y tienen miedo. Y aquí ningún juez interino, lamentablemente, varía una medida o va en contra del Ministerio Público, lamentablemente. Aquí el juez que te varía una medida es porque el juez titular y no tiene miedo. Porque aquí el Ministerio Público sigue midiéndolo por cuántas prisiones consiguieron. No por cuántos casos llevaron o cuántos casos resueltos. No, es cuánta prisión. Por eso siempre pasa, y por ejemplo, este muchacho hoy es un homicidio. Para nosotros, por ejemplo, nos llegan casos muy constantes de jóvenes que le ponen droga. Y tú dices, pero wow, ese expediente no tiene ninguna prueba que fundamente ese expediente. Al final dura 2 y 3 años preso. Y el mismo juez, en un juicio de fondo, luego de que ya varios jueces, en una audiencia de medida de coerción, le dieron validez a esa acusación del Ministerio Público y en una preliminar también, en el juicio de fondo saben que no hay prueba suficiente y el mismo juez solicita de que si no hay un acercamiento con el fiscal para un acuerdo, porque saben que no hay con qué sostener esa acusación. Sí. Vamos a ver, con el doctor Félix Valdés, abogado de Andrés Trinidad. En estos momentos, ¿cuál es la situación del señor Trinidad? Doctor. Antes que nada, saludo a todos, al país, al mundo que nos está observando. Debo decirle que yo vengo de La Victoria ahora, llegué un poquito tarde a la cita, pero el cliente está por encima de cualquier cosa. Yo digo el cliente porque entré como cliente, pero ya este es un caso de violación a los derechos fundamentales y como miembro de la comisión se ha unido el equipo y creo que no solamente Andrés. En La Victoria, ahora mismo la situación
La denuncia de él surtió sus efectos, porque saludé a un preso conocido que estaba por un caso y me dice, ay comandante, mi jefe, como él siempre me dice, esto ha traído un revuelo, que hay 5 personas ahí buscando todos los casos donde se han irrespetado los derechos fundamentales de los detenidos, y aquí hay presos que tenían 11 meses ahí atrás que no lo llamaban y ya lo están llamando, o sea que están trabajando. Andrés está un poco tranquilo, la familia me llamó un poco desesperada ahorita, para que no sabían de él. Cuando llegué a La Victoria, conversé con él, le dije que se mantuviera tranquilo, que estábamos trabajando. Han salido varios videos, era natural que se reportaran, pero hasta ahora no ha llegado ninguna acusación formal, que debió de haber llegado porque a él se detuvo bajo el apodo de Moreno Milesi, violándole todos sus derechos. Fue llevado a un lugar donde lo investigan, entonces no le forman acusación. Pero me acabo de enterar algo, saliendo ahora mismo de La Victoria. El muerto que le están imputando estuvo preso por el mismo departamento de tráfico de mercancías. Entonces, hay algo ahí que tiene un mal de duda que debe de ser aclarado e investigado. En cuanto a Andrés Trinidad, él está tranquilo, está bien, que le llega a la familia, que él está bien. Había una gran preocupación y muchas llamadas. Ya me dieron el auto de apertura, no lo he leído porque salí de allá. Y milagro sea, había solicitado la copia del expediente y siempre abre un pretexto. El día 11 me la van a dar, con el mismo ánimo que decía que me la negaron. Ya el 11 me dieron un recibo y me dijeron pase a buscarla por aquí, la copia íntegra del expediente, pero después que tiene la medida. Antes de nada, ¿por qué? Porque tan pronto un estudiante de Derecho le pusiera la mano al expediente y a las evidencias presentadas, se iban a poder rebatir. Bueno, por lo que ustedes me han estado contando, obviamente que Andrés Trinidad es una víctima del sistema, porque él es un solo caso, ¿verdad? Y qué bueno, de algo malo ha salido algo bueno. Es decir, él desesperado hace la denuncia, pero como usted dice, doctor, ya se están ocupando de otros presos que están en condiciones similares. Sí. No, y algo inusual, Olivo. Oye, yo fue cuando el miércoles o el jueves, o sea, en 3 días, algo histórico, acaban de dar un auto de apertura a juicio, cuando eso dura 3 meses para entregárselo a un abogado. No, 3 días, no, 36 días. Yo digo que estuve el miércoles, sí. La de instrucción se comprometió y ya en menos de 3 días ya le entregan el auto de apertura a juicio. Yo tengo 30 años y nunca había pasado de que en 3 días me entreguen un auto de apertura a juicio. Es uno de los efectos positivos de esta denuncia. Aparte ¿Usted iba a decir algo, doctor? Sí, miren, otro efecto positivo es, por ejemplo, en el Facebook mío, hay una señora que me mandó en los comentarios, que tiene más de 8.000 o 10.000 comentarios, el video de Andrés. Hay una señora que dice, yo me identifico contigo porque yo estoy pasando lo mismo que tú estás pasando. Yo le pongo un mensaje, le digo, me gustaría escuchar su caso. La señora vive por la Kennedy. Anoche, yo me acosté temprano, no hablé mucho con ella, pero chateamos en el Facebook, la conversación está ahí. Y ella me dice que tiene un hijo, que lo agarran en el malecón. Los compañeros lo llevan a Gascue, pero que llega un vehículo y saca el hijo de ella del malecón y lo lleva precisamente al destacamento de Lomina. Lo juntan con 2 y le cantan 10 años por una muerte y tiene 5 años preso. Pero los otros 2 compañeros no se conocen y le dice, doña, pero busca un abogado. No hay evidencia, no hay nada. Y ella está desesperada, entonces me dice que si yo puedo ver su caso, yo le dije que consiguiera la copia del expediente. Entonces hay una figura que también hay que razonarla, que es parte del sistema. Le pregunto, ¿quién tiene el caso? Un defensor. Pero es que los defensores tienen 2.000 y 3.000 expedientes. Y ningún ser humano, los defensores públicos. Los defensores públicos. Ningún ser humano, por buen abogado que sea, por mucho que trabaje, puede llevar una defensa conforme a los códigos, a la ley, de 3.000 expedientes simultáneamente, más lo que le entran diario. Entonces, eso es otro, como llaman algunos abogados, ese otro entuerto, como dicen en mi campo, de la justicia, que las cosas no funcionan. Entonces, todos esos errores
crea una especie de desconfianza, y eso tiene un resultado que mi experiencia en investigación es el resultado de que la gente ya deja de creer en la justicia. Entonces ahí vienen los linchamientos y que cada quien quiere resolver las cosas a su manera. Por eso que usted ve tantos casos ahora mismo que cuando le dicen agarramos un ladrón, pero ese estaba suelto el día anterior, tenía una semana aquí en el barrio, vamos a arreglarlo para salir de él. O sea que ya la gente está buscando esa falta de fe y de confianza en la justicia, por esa infuncionabilidad, ya la gente está buscando otra vía. Entonces eso es un tema de seguridad ciudadana, porque no es que están funcionando mal y que lo están atacando, sino el resultado hacia la sociedad. Otra cosa que me preocupa en estos casos es por cuánto le sale esa situación al Estado Dominicano. Cada vez que yo veo un juez hablando de presupuesto para la justicia, yo por dentro de mí digo, y bien que lo administra, porque si usted no se administra, por mucho dinero que le entre, el presupuesto nunca va a dar. Un preso, en estos días hubo un caso que era de la comisión en Atomayor, pero el preso estaba en el Ceibo. 12 reenvíos porque el querellante no iba, trasladando un preso por un asunto de un descuido de un pantalón, pero ya tenía un año preso. Y ahí se da lo que dice el doctor. Cuando yo le dije, ¿con quién más lo cito? Porque la ley es clara, dice cuando la víctima no comparece, después de haber sido citada, ya se declara el abandono de la víctima. El juez está obligado, porque no soy yo que lo digo, es la ley. Entonces, ¿qué sucede? Otra cita, otra cita, otra cita. Sí. Cuando la juez la iba a soltar, dice la fiscal, un momento, me llama y dice, pero mira, él estaba en esto y tú sabes que mi estadística, eso fue lo que me dijo. Entonces, un penar abreviado. Ahí están los muchachos, un penar abreviado, pero ¿por cuánto le sale eso al Estado? Cada vez que un preso tiene que durar 1 o 2 años más comiendo dentro de una cárcel, quemando combustible, cuando con una medida que no tiene que ser la prisión obligada, se puede resolver y llevar un proceso legal conforme a la ley. Bueno, ya tenemos que ir un poco redondeando. Me gustaría que hablemos un poco de la posibilidad de que existe, decía el profesor Oscar Valdés, que no es por ley que se falla, pero que entonces en la práctica el sistema no funciona. ¿Cuáles serían quizás los primeros pasos a dar para que el sistema funcione? Usted habló de los defensores públicos, que me parece que es una idea muy buena, pero si no tienen recursos en cantidad de abogados y es cómo pueden hacer el trabajo. Entonces, cosas como esas, si tenemos leyes, tenemos departamentos que se han creado, cosas, pero en la práctica no funcionan. Entonces termina el sistema, en vez de servir al individuo, termina el sistema haciéndolo una víctima, cebándose contra la gente. ¿Qué podríamos hacer para mejorar? Vamos a ver, Juan. Mira, eso de la defensa pública, decía el doctor que hay muchos casos tienen. Hay que reconocer que son muy buenos los abogados de la defensa pública. Pero no tienen la capacidad para hacer como uno. Yo llevo un caso y cojo un día entero para revisar expedientes. Ellos no pueden, porque tienen que trabajar de lunes a viernes hasta las 4:30. Si salen temprano de audiencia. Pero ellos mismos son sus secretarios. O sea, ellos mismos tienen que hacer sus escritos, tienen que hacer todo. Y tienen que trabajar el sábado y el domingo también en las medidas de coerción. Entonces, aquí a veces queremos el Estado decir así, tengo un defensor público, tengo esto, pero no, al final lo que crean cosas que suenan bonitas. Porque lo vemos en otros países. Sí. O sea, lo vemos en otros países y queremos traer todo aquí. Aquí un ejemplo ahora mismo, para el tema de agilidad en los procesos, se están haciendo las puestas en mora. Pero tú no me puedes decir a mí que en la provincia de Santo Domingo tú me vas a poner un expediente con una puesta en mora de que tiene que fallármelo rápido, cuando hay una sola secretaría para todos los tribunales que hay en la provincia, en la Corte Penal, o sea, en el Tribunal Penal. Tú dices, en el distrito tú tienes, si tú tienes 10 salas, tienes 10 secretarías. Entonces, ¿qué pasa? Un proceso en la provincia te puede durar 5 años, aunque la ley diga que lo máximo sea 1 año. Y cuando intentas solicitar una variación por el tema que tiene mucho tiempo ya, siempre hay argumentos que perjudican al imputado, porque siempre se mide que cuántas veces se aplazaron. Fue por culpa del imputado.
20 reenvíos porque no lo trasladaron. ¿Fue por culpa del imputado? No. Él no Es se que el traslada tribunal solo. no hizo la solicitud y el Ministerio Público no lo trajo. Porque el imputado siempre está dispuesto en la mañana a que vayan y lo busquen. O sale, pero si no está en la lista, no sale. Eso que es algo aparentemente sencillo, traslado de traslado. de un interno. Y la mayoría de los reenvíos son por culpa de los traslados. Ese traslado se supone que eso es debe hacerlo el Ministerio Público, ¿cierto? Debe ¿O quién? solicitarlo y la dirección de prisiones Debe hacerlo. debe presentarlo ahí. Bien. Pero ¿Quién, yo digo quién cubre ese costo de ese traslado? No, el Ministerio Público. El Ministerio Público. Sí. Porque prisiones es una dependencia del Ministerio Público. Pero mira, Olivo, porque a los que ven este programa, mira, esto se resuelve con dos cosas. Uno, voluntad política, no la hay. Dos, con la independencia del Poder Judicial y la independencia del Ministerio Público. Cuando yo estaba en la universidad, yo decía que la independencia se logra con violencia. Ay, no, doctor. Pero ahora no la podemos hacer con Mira la que usted violencia. y yo tenemos canas, ya no podemos hablar de esas Entonces cosas. tenemos que hacerla a través de los cambios y la nueva ola que requiere el Poder Judicial. Y esa nueva ola de cambio tiene que ser con que tengamos un Poder Judicial independiente, al margen del partidarismo y de todo eso que se da, como tenemos ahora, que es el mayor causante de estos problemas y que ha llevado a colapsar el sistema de justicia en la República Dominicana, y la independencia del Ministerio Público, para que no sea un muchacho demandado como está pasando ahora con el Procurador General de la República, y como está pasando ahora que los fiscales son los compañeritos de base del partido en el poder y hay que designarlo, y entonces sobre esa base, por más programas, por más leyes, por más que queramos decir, por más denuncias, por más programas que vengamos aquí, el problema no veo ahora si no tenemos esa voluntad política para lograr esa independencia, que es lo fundamental en estos momentos. Vamos a ver, doctor Félix Valdés, algunas ideas de cómo poder comenzar a resolver todos esos entuertos que usted dijo. Es decir, tenemos como un entaponamiento en el sistema no opera. Siguiendo el tema del doctor Manuel María, siguiendo su palabra, deben recordar los que trabajan en la justicia que ellos son servidores públicos. Y para ver eso no hay que ir muy lejos ni esperar un caso. Yo termino de salir, de esperar el auto. Cuando llegó las 11:50, me dice la muchacha, se fue el sistema, yo miro la computadora. Yo entiendo que cuando un sistema de red se va, se apagan todas las computadoras, pero había una funcionando. Dice un abogado, eso fue que le llegó la hora de comer. Pero en 45 minutos yo le conté que atendió 2 personas. Cuando llegó la que le aguanta la hora de comer, en 15 minutos atendió 5 y me atendió a mí. Entonces, la que llegó, que se supone que esa está, que su hora de almuerzo tiene que cubrir el almuerzo de las otras. O sea, esa no está en los turnos de las empresas. El que se queda a las 12 y no va a su casa es porque no es gracioso en el ambiente, sino es que cumple el castigo. Pero esa tenía mejor concepto de servidor público que la otra. Entonces, no parecen servidores públicos. Llegan ahí y piensan que es un premio mayor porque son primos, son compañeritos, son arientes o son parientes. No hay conciencia de servidor público. Entonces, cuando usted está en una función y usted sabe la función del servidor público y usted no la asume, por la cual se juramentó, entonces se ven ese tipo de cosas que dice el doctor Manuel María. Pero en todos esos cursos y seminarios de profesionalización de los que trabajan en el Ministerio Público, en la justicia, todo eso es, ¿qué? Formalismo que tiene que para la cumplir. gasa. Eso es paja para la gasa. Como se dice en el ¿Cuánto barrio? cuesta preparar, por ejemplo, cuánto cuesta preparar un defensor público? Pero ellos hacen un contrato de 4, 5 y 6 años y cuando ven el cúmulo de expedientes y las condiciones de trabajo, entonces renuncian. Entonces el Estado tiene que preparar más defensores públicos. O sea, el Estado no es capaz de retener sus propios recursos humanos cuando los capacita porque, vamos a decir, no tiene la capacidad de retenerlo incentivándolo como debe ser. Y Es que esa muy poco lo que ganan. es la fuga de presupuesto que yo Sí, hay una irracionalidad entonces en ese exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Oscar Valdés, abogado constitucionalista, a Juan Alberto Vargas, abogado de la Comisión de Derechos Humanos, al doctor Manuel María Mercedes, presidente de esa comisión, al doctor Félix Valdés, que es abogado, miembro de la comisión también y abogado de Andrés Trinidad.
Vamos a ver, y a Juan Alberto también, vamos a ver si este caso se resuelve, si ese joven recibe la justicia que se merece como ciudadano, y ojalá que este tipo de casos se vayan disminuyendo en número, que no sean tan frecuentes, porque es una verdadera vergüenza nacional. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.